Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo y si es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Lisa y hoy estaré hablando de las monedas quarter en circulación, bueno, una de las más valiosas. Los principiantes en moneda generalmente creen que cuando más antigua sea una moneda, mayor será su precio. Sin embargo, en muchos casos esto no es así. Es posible que algunas monedas solo sean valiosas si están en circulación y tienen unas características, tal como errores que provienen de la casa de la moneda o variedades u otros detalles que hacen que sean valiosas. Sin embargo, como muestran los registros numismáticos, habían otras monedas en circulación que valían más que su valor nominal, siendo las más valiosas. También les menciono que estos precios pueden cambiar con el tiempo, según la demanda de parte de los coleccionistas, el vintage, su grado, si las monedas están certificadas, etcétera, etcétera. En las próximas monedas que les mostraré les daré una breve explicación y algunos precios. Empezaré hablando sobre la moneda del año del 2019 W, o bueno, si en su país le dicen W. También la moneda del 2020, el Washington Quarter. En la actualidad, la Casa de la Moneda ha puesto a disposición de los coleccionistas monedas de prueba de todas las denominaciones en grandes cantidades y la mayoría de las monedas que se ponen en circulación se producen en grandes cantidades y no suelen valer más que su valor nominal. Sin embargo, en el 2019 y 2020 la Casa de la Moneda decidió adoptar un nuevo enfoque con algunas monedas quarter con el acuñamiento de CKW como demostración que se produjo en West Point en cada uno de los 5 diseños diferentes para la circulación mezclado con monedas de otras instalaciones. Veamos la siguiente moneda del año de 1932 de el Washington Quarter. Y esta moneda de 1932 fue producida en Filadelfia, Denver y San Francisco, pero un factor que todo coleccionista y numismático debe saber es la cantidad de producción de dichas monedas. Porque en el caso de esta moneda de 1932, eh, que fue producida en Denver, su producción fue inusualmente baja, lo que significa que son más buscados por los coleccionistas al haber escasez de moneda, en especial con el tiempo. Los precios de estas monedas en grado de mint state son los más altos, es decir, las que nunca han sido circulado. Pero si encuentra una moneda de 25 centavos de Denver de 1932 en su cambio de bolsillo, todavía vale mucho más que su valor nominal. Pero para que tengan una idea, en febrero del 2020, Heritage Auction vendió una moneda certificada por PCGS y calificada como MS64 más, que se llegó a vender por $3,120. Sin embargo, para un mejor grado, MS66, la casa de subasta de David Lawrence vendió en marzo del 2020 una moneda de 1932 de quarter por $65,500. Increíble el precio. Observemos la siguiente moneda del mismo año, pero producido en San Francisco. El de 1932 es Washington Quarter, y esta moneda también tuvo una producción baja de tan solo 408,000 monedas y hoy se cree que sobreviven mucho menos de solo 40,000 de estas monedas. De hecho, la compañía de PCGS ha calificado esta moneda en grado AU55 y se ha vendido alrededor de $285. Y si el grado está en mejor condiciones, tal como AU58, se ha visto que su valor aumenta a $360.
Veamos la siguiente moneda del año de 1937, el Washington Quarter. También es una moneda que fue producida en San Francisco y obtuvo una acuñación baja. Como resultado, los coleccionistas están dispuestos a pagar una prima para adquirirlas. Sin embargo, si las monedas estuvieran bien gastadas, tendrían unos valores mucho más modestos, tal como en grado entre 4 a 15, están todas valoradas aproximadamente en $9 o tal vez un poquito más. Pero si la moneda estuviera casi sin circular, tal como calificado 58, están valorados en $165 aproximadamente. No podemos olvidarnos de algunas monedas quarter en circulación, pero que tienen errores, tal como el del año del 2004, el de Wisconsin, que tiene extra hoja. Y van a haber dos tipos de errores, pero ahora mismo voy a hablar de uno, que el diseño en el lado reverso de la moneda de Wisconsin presenta una cáscara de maíz, pero algunas de ellas tienen un error que parece agregar una hoja adicional a la cáscara. Además, existen dos versiones, como dije, diferentes de este error. En algunas de ellas la hoja adicional apunta hacia abajo y su punta inferior toca una rueda de queso que se encuentra debajo. En otras, la hoja apunta hacia arriba desde la rueda del queso, desapareciendo detrás de otra hoja. Una moneda certificada por PCGS con grado 58 puede valer aproximadamente en $102. Si la moneda está en mejores condiciones, tal como MS66, su valor puede aumentar aproximadamente en $312. La siguiente moneda tiene una hoja extra, pero en este caso es alto. Y es la del 2004 de Wisconsin, extra hoja, y la moneda con dicha variante es más rara, con la hoja adicional y vale un poco más que la moneda anterior que les mostré. Una moneda certificada por PCGS con grado 63 puede valer aproximadamente $89. Si la moneda está en mejores condiciones, tal como MS67, su valor puede aumentar aproximadamente en $552. Observemos la próxima moneda del año de 1934, pero en este caso es Double Die. Es una moneda que tiene un tipo de error de duplicación que, como dije anteriormente, en inglés es llamado Double Die, que se origina en la fabricación de troquel utilizado para acuñar las monedas. Y el troquel debe acuñarse más de una vez para capturar cada detalle del diseño. Pero si hay algún movimiento entre acuñaciones, pues se produce una imagen doble. Y esto puede pasar tanto en el lado anverso como reverso de la moneda. No queremos equivocarnos cuando decimos double die y la duplicación de máquina. Digo esto porque algunas personas confunden el tipo de duplicación. Sin embargo, una moneda con el error de double die puede valer hasta en una calificación de desgaste, tal como un grado 10, pues según PCGS estima el valor en $45. Pero si está en una mejor condición, calificado como extremadamente fino, con una calificación de XF45, pues vale alrededor de $250. También hubo una moneda que se vendió en las subastas de American Numismatic en grado MS65 por $10,350. ¡Wow! Muy buena cantidad. La siguiente moneda también tiene un error de duplicación y es del año de 1943, Double Die, y aquí hay un buen ejemplo del por qué algunas monedas valen más que otras, teniendo el mismo tipo de error. Escuchen, en este caso, la producción de la moneda de 1943 de Filadelfia fue un poco menos de 100 millones de monedas. Sin embargo, no existe mucho de estas monedas con dicho error de duplicación.
Y esto lo hace escaso y significa que vale mucho más que su valor nominal, independientemente de su condición. Por ejemplo, una moneda con calificación como 45 está valuada aproximadamente en $3,000, que es muy buen dinero. Y si estuviera en mejor condición, que de hecho hubo una moneda tal casi sin circular, AU58, que fue valuada aproximadamente en $9,200. ¡Wow! Bueno, por último, veamos una moneda que es una variante del año de 1950. Y esta moneda se debe ver de cerca dicho error, porque es posible que necesite un microscopio o una lupa para detectarlas, ya que el acuñamiento de seca S está sobre la D, o sea que está sobreperforada. Y se dice que la Casa de la Moneda de Filadelfia recibió un pedido de la Casa de la Moneda de San Francisco para más troqueles. Como faltaba un troquel para la cantidad necesaria para cumplir con el pedido, pues se cree que un troquel original destinado a Denver estaba sobreperforando con el acuñamiento de CKS. Si la moneda estuviera en estado de circulación, pues valdría de $6 a $7. Pero si la moneda estuviera calificado casi sin circular, un grado tal como MS67 y aprobado por CAC, que aumenta su valor, pues mire, se llegó a vender una en $16,450. Muy buena cantidad. Y estas monedas quarter que mencioné son pocas de las que existen en circulación y que son muy valiosas. Lo importante es conocer sus monedas, si tiene errores que proviene de la Casa de la Moneda o si tiene variedades y hasta monedas que son bien escasas y que muchos de los coleccionistas los buscan. Lo importante es que usted continúe adquiriendo conocimiento y experiencia numismática para que sepa qué es lo que va a buscar a la hora de hacer su cacería de moneda. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si les gustó este video, apreciaría un dedito arriba, un like, como una forma que le gustó mi trabajo. Y si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. Y de esa forma no se pierde de tanta buena información numismática. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.